Bueno, entonces, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro curso de cargas. El día lunes habíamos empezado hablando un poco de lo que son las cargas muertas y habíamos visto principalmente cuál es su acción o sobre las losas principalmente, considerando edificios para este caso. Habíamos visto que básicamente sobre una losa, las cargas que actúan sobre una losa son las cargas que están por encima, las cargas que están por debajo, como ser luminarias y algún otro tipo de instalaciones. Y ahora vamos a hablar de las cargas que están en los perímetros de las losas o las cargas que se comportan como cargas lineales, es decir, las cargas debidas a los muros, ¿sí? Lo primero que hemos visto ha sido la carga debida a las losas. Y bueno, habíamos concluido en esa clase que lo mejor era resumir una tablita como estas y en esa tablita poder colocar el resumen de todas las cargas que hemos determinado y su incidencia que va a tener en la losa, ¿sí? Y lo que ahora me gustaría comentar son las cargas por muros, ¿sí? Estas cargas por muros usualmente pueden caracterizarse o pueden clasificarse en función a la posición que tienen estas sobre la estructura. Fíjense que vamos a tener cargas por muros perimetrales, cargas por muros perimetrales y también vamos a tener cargas por muros de partición o muros divisorios también que se los conoce, ¿no? Estos dos tipos de carga entonces, cargas por muros perimetrales y cargas por muros de partición. Ahí estamos. Sí, entonces en ambos casos, en ambos tipos de muro, la determinación de las cargas, el proceso de determinación es el mismo, no hay mucho misterio en ello y vamos a ver cómo se los realiza a continuación. Lo que sí hay que especificar es un poco la función de los muros y principalmente el tema de los revoques. Entonces, para ello me voy a valer de unas fotitos que vamos a colocar acá. Vamos a ver. Fíjense que los muros más usuales que nosotros tenemos son estos de acá, ¿no? Fíjense que muros de ladrillo es lo que actualmente utilizamos más en nuestro medio, es decir, casi me animaría a decir que el 80% o si no es más de nuestras estructuras normalmente utiliza muros perimetrales de ladrillo y muros internos también de ladrillo, ¿no? Que se convierten en muros divisorios. Muy poco he visto que se está utilizando este tipo de muros de tipo drywall, especialmente en las oficinas, tal vez en algunos otros sectores como esos. O hay esta otra tecnología de muros de casa pronta que seguramente han debido escuchar, que básicamente son muros de plastoformo, en pocas palabras, que tienen un recubrimiento con un mortero que tiene una disposición especial que es de tipo shotcrete, es decir, hormigón lanzado, ¿no? Este hormigón tiene algunas particularidades, pero bueno, y esos dos tipos de muros o tres tipos de muros son los que principalmente tenemos. En esta ocasión me gustaría centrarme para empezar en este tipo de muros, perdón, en este tipo de muros. Ahí está, ¿sí? Entonces, estos muros, vamos a reducir un poquitín, ahí está. Estos muros básicamente están formados por ladrillo, mortero y recubrimiento, ¿sí? Y lo importante acá es determinar el peso específico de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, peso específico. El peso específico. Perdón. Peso específico. Y empecemos hablando del ladrillo. Ahí está. Entonces, este ladrillo, si ustedes, como hemos estado comentando todos estos días, perdón, esta clase, la anterior clase que hemos tenido, si ustedes van al ASC, por ejemplo, ustedes, como les había comentado, pueden ir al capítulo de comentarios número 2 que está
acá. No, no, perdón, capítulo de comentarios número 3. Y en este capítulo de comentarios, en estas tablas, para ser más precisos, en la tabla C3.1-2, pueden encontrar densidades y con seguridad que podemos encontrar la densidad del ladrillo, por lo menos el ladrillo que está descrito acá. Déjenme buscarlo acá. Masonry, si no me equivoco es este mampostería o ladrillo de mampostería. Y acá podemos encontrar de alta absorción, de mediana absorción y de baja absorción. ¿Qué sería para nosotros, por ejemplo, un ladrillo gambote? Sería un ladrillo de baja absorción. Un ladrillo gambote sería un ladrillo de baja absorción, por consiguiente su peso específico sería igual a 130 libras por pie cúbico. Pero veamos un poquito cuántos son esas 130 libras por pie cúbico. Solamente a manera de referencia esta tabla, y les explico enseguida también por qué. Y mientras se va abriendo eso, me gustaría mostrarles algunas fichas técnicas también de lo mismo, de algunos ladrillos de la línea clásica. Este de acá, perfecto. Y ahora lo que les decía, el peso específico sería 130 libras por pie cúbico, 130 libras fuerza sobre pie cúbico, y esto va a ser igual a kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Decimales, ahí tienen, más o menos 2090 o 2100 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Pero como les decía en la anterior clase, estos valores yo les sugiero siempre que los utilicen de manera referencial, porque aunque en esta tabla se detallen muchos materiales, incluso ladrillos, pisos y otros, nunca van a ser iguales a los que tenemos acá en nuestro medio, en el mercado comercial, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es empezar por una de estas fichas técnicas. Por ejemplo, fíjense que yo me he descargado esta ficha técnica o esta imagen de los ladrillos Inserpass, y acá en los ladrillos Inserpass me da el largo de la pieza, el ancho de la pieza, el alto de la pieza, y además me da el peso de la pieza. Es decir, si yo conozco el peso de la pieza y conozco las dimensiones de la pieza, simplemente es a estas dimensiones, que multiplicadas me darían el volumen total del ladrillo, le resto el espacio de los huecos, en este caso 6 huecos. Podemos suponer que el espesor de las paredes de ladrillo pueden ser alrededor de 1 centímetro o menos tal vez, y con esos datos divido este peso entre ese volumen que restaría, y tendría el peso específico del ladrillo. Y fíjense que un ejemplo de eso se los he compartido en el libro que les había comentado, en el que estoy trabajando aún acá. Fíjense que en el capítulo de las cargas muertas, vamos a ver, muros de partición acá. Tenemos un ejemplo de cómo se determina esa carga. Fíjense que está la misma ficha técnica. Y acá tenemos un pequeño ejemplito, ¿no? El volumen equivalente, las dimensiones largo, ancho, alto. Eso me da un cierto volumen. A eso le resto el volumen de los huecos. Obtengo un volumen total de ladrillo sin considerar huecos. Luego divido el peso del ladrillo entre el volumen total. Y fíjense que tengo un valor redondeado de 1610 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, que coincide más o menos con lo que nos enseñan en la universidad, ¿no es cierto? Por lo menos de manera particular, siempre nos enseñaron a nosotros que el peso específico del ladrillo hueco está entre 1500, 1600, 1400, ¿no? Y el peso del ladrillo gambote o el ladrillo macizo, si se quiere, tiene un valor más elevado. Entonces, lo primero siempre va a ser determinar el peso específico del ladrillo, que en este caso, como están viendo, podemos tomarlo como 1610. A ver, ¿dónde está? Sí, 1610, ¿sí? Entonces, estos 1610, perdón, ahora sí, estos 1610 kilogramos fuerza sobre metro cúbico me van a servir a mí para determinar la carga lineal que va a ejercer este muro sobre una losa. Y es que estas cargas que están viendo acá, acá está. Fíjense que
El muro, por su misma constitución, si se quiere, por su misma geometría, representa sobre una viga o sobre una losa una carga linealmente distribuida, como en las fotos que están apreciando acá. Fíjense que algo así. A ver, una mejor fotito, tal vez esta de acá. Fíjense que un muro como tal representa una carga linealmente distribuida, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer ahora es, con este peso específico de ladrillo, calcular esa carga linealmente distribuida. ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo primero siempre es multiplicar el peso específico del ladrillo, los 1610 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿sí? Y esto multiplicar para empezar por el espesor del muro. Y ese espesor del muro va a estar en función de las dimensiones del ladrillo que han escogido. Y fíjense que en esta ocasión yo estoy considerando el ladrillo más grande que tiene esta línea, esta fábrica de Inserpaz, simplemente para tener un pequeño margen de seguridad más al momento de construir, ¿sí? Obviamente ustedes saben que en obra normalmente este ladrillo con estas dimensiones en particular no se usa mucho, ¿no? Es más común utilizar un ladrillo de 20-25 centímetros de largo con un ancho de 10 centímetros y un alto de 15 centímetros, ¿sí? Entonces, si, si yo quiero calcular el peso del ladrillo, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el espesor. Fíjense que en este caso el espesor va a depender del acomodo, del arreglo que tenga el ladrillo. Fíjense, si está de esta manera, estaríamos hablando de un ladrillo de tipo soguilla. Pero si el ladrillo estaría echado o el lado largo, este de acá, estaría de forma horizontal, estaríamos hablando de un ladrillo de tipo, perdón, de un ladrillo, echado es de un ladrillo soguilla y esto que estamos viendo acá es de un ladrillo tabique. Entonces, el espesor para un muro perimetral tendría que ser estos 18 centímetros que están viendo acá, ¿sí? Y luego tendría que multiplicar por la altura del muro. Supongamos que la altura del muro son 3 metros. El valor de la carga que yo voy a obtener en kilogramos fuerza son 869 kilogramos fuerza por metro lineal, ¿sí? Entonces, este valor que lo tenemos acá es el valor correspondiente a muro perimetral de tipo soguilla. Ahí está. Entonces es un muro perimetral de tipo soguilla. Ahora bien, este muro que están viendo acá en la foto sería el que corresponde precisamente a este tipo de descripción y a este cálculo, es decir, un muro perimetral de tipo soguilla, es decir, con el ladrillo así como están viendo echado, ¿sí? Normalmente se lo utiliza en el perímetro de la estructura y se lo suele utilizar principalmente por razones acústicas y térmicas, ¿no? Y obviamente también por razones de seguridad, ya que como todos sabemos, la acción del viento a la estructura pasa también por la presión que ejerce esta sobre los muros de ladrillo, ¿sí? Entonces, cuando el muro es muy alto, normalmente 3-4 metros, dependiendo la infraestructura, es muy recomendable que este muro, ahí está, es muy recomendable que este muro perimetral, este de acá, sea de tipo soquilla, es decir, un ladrillo echado, simple y llanamente para darle una mayor consistencia al muro, ¿sí? Pero en uno de estos muros, en cualquier muro en general, perdón, no solamente está presente el ladrillo, sino como también verán está presente los revoques, ¿sí? Y dependiendo de si es un muro interno o un muro externo, ustedes van a tener un muro con un revoque de mortero a una cara, un muro con revoque de yeso a otra cara. Fíjense a lo que me refiero. Vamos a ver si aparece una fotito buena. Una fotito buena.
Creo que esta nos va a servir. Entonces, fíjense esto de acá, ¿sí? En un muro no solamente intervienen, ahí, no solamente interviene el peso del ladrillo como tal, sino también es muy importante considerar el peso de los reboques, ¿sí? Y el peso de los reboques debe considerarse y debe calcularse de la misma manera que hemos calculado estos valores de acá. Fíjense que lo primero que necesitamos aclarar es el peso específico del mortero, el mortero de cemento si se quiere, y este peso específico, como habíamos visto en la anterior clase, puede tomarse como 2200 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y adicionalmente a esto, dependiendo del reboque, vamos a tener un mortero de yeso, y este mortero de yeso, si mal no recuerdo, tenía un valor de 1170, que lo habíamos visto por algún lado acá. Acá está, el peso del yeso, 70 libras por pie cúbico. 70 libras por pie cúbico era el peso específico del yeso. Vamos a ver cuánto es eso. 70 libras fuerza sobre pie cúbico. Kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y estaríamos hablando de 1120 aproximadamente. Ahí está. 1121 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Digamos que son 1125 para redondear, ¿sí? Entonces, el peso específico del yeso yo lo voy a tomar como 1125 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, conocidos estos datos, yo tengo que repetir este procedimiento para considerar el peso de estos reboques, ¿sí? Y es que de fondo todo se va a reducir a hacer este cálculo, que se los voy a dibujar a continuación. Fíjense, puedo tener un muro, este de acá, voy a tener el muro de una determinada altura, vamos a colocar un poco más acá, ¿sí? Pero este muro, dependiendo la posición, puede tener reboques de yeso o de mortero en ambas caras. Pensemos primero en esto que estamos hablando acá, un muro perimetral. Un muro perimetral es el que está en contacto con los factores climatológicos, está expuesto a la intemperie. Por consiguiente, este muro puede tener a un costado si es un muro externo, puede tener un reboque de mortero. Este reboque de mortero. Perdón, vamos a hacer biencito. Puede tener este reboque de mortero, ¿sí? E internamente puede tener un reboque de yeso, ¿sí? Pero fíjense que para los tres casos, tanto como para el muro de ladrillo, como para el reboque de yeso, como para el reboque de yeso, como para el reboque de mortero, fíjense que en los tres casos la altura de estos tres elementos es la misma. Entonces, lo único que va a variar o la única diferencia que va a existir en relación a este primer cálculo que hicimos es el peso específico. En el caso del mortero tendríamos 2200 kilogramos fuerza sobre metro cúbico y esto lo vamos a multiplicar por el espesor. Normalmente, como habíamos visto en la anterior clase, el espesor del reboque de mortero depende mucho de la mano de obra, ¿no? Suponiendo un valor crítico de 3 centímetros, multiplicando por la misma altura del muro de los 3 metros, estaríamos hablando de una carga en kilogramos fuerza sobre metro lineal de 198 kilos por metro, ¿sí? Y en el caso del yeso, fíjense que en el yeso tendría 11, ¿cuánto fue el valor que tomé? Tomé 11.25. Para este valor de 11.25 kilogramos fuerza sobre metro cúbico,
tendría que multiplicar igual por el espesor del revoque. Supongamos que en el yeso contratamos un buen maestro y vamos a tener solamente 2 centímetros de revoque, y multiplicamos igual por los 3 metros, que es la altura total del muro, y esto va a ser igual a 67 kilogramos por 67 kilogramos por metro lineal. Entonces, me voy a llevar estos dos calculitos a mi hoja. Fíjense que el valor de estas cargas para nada es un valor despreciable. ¿Por qué? Porque el peso de mi muro son aproximadamente 869 kilos por metro lineal. Y el peso de mis revoques, fíjense que acá si lo redondeamos a 200 y esto lo redondeamos a 70, son aproximadamente 270 kilos, ¿no es cierto?, por metro lineal. Ahora bien, la carga total del muro, el peso del muro en este caso sería los 869.4 más los 198 de un revoque más los 67.5 de otro revoque, ¿sí? Y eso sería el peso total, y todas estas unidades recordamos que están en kilogramo fuerza sobre metro. Ese sería la carga de muro que yo tendría que considerar. Fíjense el valor, son 1134 kilogramos por metro lineal, ¿sí? Y algo más interesante todavía, ¿qué pasaría si yo divido estos 198 más los 67.5 entre este valor que he calculado, 1134.9? ¿Sí? Vamos a ver si funciona por un porcentaje por 100%. No funciona. Entonces, fíjense que si yo divido el valor del peso de los revoques, que es 198 y 67.5, entre el peso total del muro, tengo un valor de 0.23. Es decir, que los revoques en un muro, como el que estamos viendo ahora, inciden en el peso en aproximadamente un 25%. Es decir, estos revoques que yo he visto acá son aproximadamente 25% del peso del muro, ¿sí? Y 25% es un dato nada despreciable, ¿sí? No es nada despreciable 25%. Entonces es muy importante considerar siempre los revoques que vayamos a tener en cualquier muro, ¿ya? Entonces vamos a copiar estos dos valores, estos calculitos, también nos los vamos a llevar ahí. Acá nos los vamos a traer, ¿sí? Entonces, fíjense, para un ejemplo de un muro perimetral, considerando un muro de tipo soguilla, el peso total o el peso final de la carga que nosotros vamos a considerar son estos 1134 kilos por metro lineal. Ahora, muchas veces se puede cuestionar este valor, porque si decimos 1134, estamos hablando de más de 1 tonelada de carga por metro lineal. Es decir, en las vigas que vamos a colocar esto, en las vigas perimetrales, traímos nuestra imagen, no, cargas lineales, carga lineal está mostrando otra cosa. A ver, este de acá sirve, ahí, ¿sí? Es decir, este muro, en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es representar el peso del muro, el peso del revoque de mortero y el peso del revoque de yeso con este valor de carga linealmente distribuida. Es lo que acabamos de calcular, y lo único que hay que hacer, como han visto, es multiplicar el peso específico por el espesor del muro y por la altura del muro, y eso nos va a dar los valores que acabamos de ver. Este valor de acá.
este es el valor final de carga. Y este valor final de carga lo que representa es esto de acá. Buenas noches. Sí, buenas noches, lo escucho. Sí, sí, evidentemente. Les explico lo siguiente. Habitualmente, este peso que está en medio de las juntas, de manera personal yo no lo considero porque a pesar de que hay procedimientos detallados de cálculo para esto, incluso he visto algunas planillitas y diapositivas que mucha gente utiliza, no lo considero porque fíjense que la incertidumbre en las rendijas que se tiene es muy grande, ¿no? Nosotros sabemos que aproximadamente deberían ser 2 centímetros la separación que tengamos de mortero, pero eso es bien, bien subjetivo, porque nadie va a garantizar que en todo el muro todas las filas sean 2 centímetros. Pueden ser menos, pueden ser más, ¿sí? En lo personal yo no lo considero, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Prefiero el peso específico del ladrillo que determino mayorarlo un poco, es decir, ponerle un pequeño factor más de seguridad para considerar eso, ¿ya? Porque como podrán ver, fíjense, solamente en esta foto, acá tenemos porciones que tienen más mortero, acá tenemos porciones que tienen más mortero y seguramente alguna mezcla se ha entrado más o menos mortero al ladrillo, entonces yo soy más de la idea de afinar el cálculo hasta un nivel aceptable, porque evidentemente nosotros como ingenieros y como les decía, como el ejemplo que les mostraba acá creo que me parece el más razonable, nosotros podemos calcular el diámetro de la tubería, el espesor de la tubería, el peso específico de la tubería, con eso determinar una especie de carga lineal y la cantidad de tuberías, dividirlo entre en área y calculamos una carga, ¿no? Pero creo que no vale la pena tanto hacer ese cálculo, por lo menos de manera personal. Si ustedes consideran prudente considerar este peso y aumentarle ese valor a la carga del muro, pueden hacerlo, pero en lo personal, como han visto, estos pesos específicos, por ejemplo, que están asumidos, ya tienen una pequeña mayoración. Entonces, del valor que tenía del yeso, que era 1121, que tal vez puede ser incluso menos, yo lo redondeo a 1125. Entonces, por esa razón, en lo personal no lo considero. ¿Sí? ¿Ángelo? De nada. Bien. Disculpe, ingeniero, va Sí, a disculpar, yo me acabo de conectar no hace mucho. Una consulta. El tema es que cuando usted multiplica el peso específico sí, del mortero, digamos, y del yeso, sí. lo multiplica por 3 metros. ¿Esos 3 metros es el área de la influencia? No. Estos 3 metros que están acá corresponden a la altura. Lo voy a anotar acá para que nos quede claro. La altura del muro, Ah, ya, perfecto, la ¿sí? altura del muro. Sí, la altura del Sí, muro, sí. lo vamos a anotar acá, dame un segundito para que quede Pero claro. esa es una altura convencional, digamos, ¿no? Es una altura que he tomado simplemente para el ejemplo, ¿no? Obviamente esa altura, la altura del muro va a depender mucho del plano que ustedes tengan, ¿no? Del plano arquitectónico. Ustedes saben que lo mínimo que he visto, por ejemplo, en La Paz, les pongo un ejemplo bien concreto, es que la altura la altura libre del muro, desde el piso hasta el techo, es 240, ¿sí? Y allá se utiliza mucho esas alturas, hasta 260 incluso. Por ejemplo, acá en Cochabamba, muchos de los propietarios quieren una altura libre de muro de 3 metros, ¿no? Especialmente si es planta baja, por lo menos 3,50. Ahora he visto que en Santa Cruz, en algunas edificaciones, principalmente comerciales, las alturas pueden llegar a ser hasta 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, este valor, que lo acabo de definir acá, este de acá, es muy variable, ¿no? Depende de cada proyecto, depende de cada obra. Lo que sí no va a ser muy diferente son los espesores, ¿no? De los revoques. Fíjense que los espesores que yo estoy considerando acá, para el mortero son 3 centímetros y para el yeso son 2 centímetros. Obviamente estos valores también son relativos, son subjetivos, porque depende mucho de la mano de obra que vayamos a tener. Les comentaba como experiencia personal que tuve en un edificio que hicimos una evaluación estructural, había una pared de yeso que tenía 10 a 15 centímetros de espesor, ¿no? Y eso nosotros en esta etapa, en la determinación de cargas, en la etapa de diseño del proyecto, difícilmente lo vamos a poder determinar y adivinar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quería mostrarles en relación a estas alturas. Ahora,
Lo que yo les recomiendo para este tema de los muros, y creo que se los he colocado también acá, no sé si lo tengo acá, este documento que ustedes lo tienen, es hacer este tipo de tablitas. Y este tipo de tablitas, ¿por qué? Porque acá estoy considerando, fíjense, un muro de revoque, un muro con revoque de mortero en ambas caras. Es decir, un muro que en ambas caras va a tener mortero, no va a existir el yeso por ningún lado. ¿Dónde normalmente se puede encontrar este tipo de muros? En las terrazas. Fíjense que un parapeto que cerca un muro, que se convierte en un muro perimetral de una terraza y que está expuesto a la lluvia y a la intemperie, no puede tener yeso. Entonces, si yo considero un ladrillo, un muro con ladrillo y revoque interno y revoque externo con mortero, voy a tener este peso. Si yo considero un muro de revoque, un muro con revoque de yeso y con revoque de mortero en la otra cara, voy a tener otro valor de peso, ¿no? Y aún así, fíjense que puedo tener yo un muro de revoque con yeso en ambas caras, que obviamente me va a bajar mucho el peso del muro, ¿no? Un tercer o cuarto caso que sería el muro de revoque de mortero y cerámica con terminación de mortero, es decir, donde tendríamos un muro que lleve cerámica en los baños, en las cocinas, ¿sí? Entonces, todas esas variantes se las puede considerar y es bueno presentarlas de forma tabular porque es más fácil de entenderlo. Fíjense que tenemos la densidad o el peso específico, la base y la altura. La base en este caso sería el espesor del material que estamos considerando y, y la altura, que básicamente sería, en el caso de los muros con revoque de yeso y mortero, sería la misma para todo el muro, ¿no? Pero en el caso de un muro que tiene cerámica, por ejemplo, normalmente toda la pared no es de cerámica. En el caso de un baño, por ejemplo, es común que sea a la altura de la cerámica hasta los 2 metros y luego se hace una terminación con yeso, ¿sí? Entonces, todas estas variantes es bueno, es bueno incluirlas y detallarlas en el proyecto. Ahora bien, en relación a los muros, este que les mostraba acá es un muro de tipo soguilla, considerando esta dimensión de ladrillo, ¿no? Un alto de 18 centímetros. Pero si por alguna razón yo internamente voy a colocar los muros tal cual están en esta foto, estaría hablando de un muro de tipo tabique, que son muros que internamente tienen que ser más livianos para aligerar el peso en la estructura y por el hecho de colocarlos en esta posición, el peso del muro se va a ver reducido. Fíjense que si en el cálculo del peso del muro que yo hice acá, en vez de los 18 centímetros, yo le coloco los 12 centímetros, de los 869 kilos por metro lineal, esa carga va a bajar a 579. ¿Sí? Es decir, un muro perimetral normalmente es más pesado y más consistente que un muro interno. Los muros internos, que los dispondríamos de acuerdo a esta figura, tiene la única función de dividir, ¿no? No tenemos tanta la necesidad de aislamiento acústico, tal vez aislamiento térmico, ¿no? Entonces, la única diferencia para calcular un muro perimetral de un muro interno divisorio simplemente sería el espesor como tal del muro, ¿no? Ahora, les recalco una vez más que eh, este ladrillo es el que yo he tomado como el más crítico, ¿no? Obviamente en obra usualmente podemos encontrar otro tipo de ladrillos. Creo que el más común es estos económicos, ¿no? Fíjense, el ladrillo de tres, no, no es este de 3 huecos. Tenemos otros. Big liso, económico liso. Fíjense esta línea incluso de económico, ¿no? Tal vez más común. Largo 24 centímetros, ancho 10, alto 15. Este es el más común, ¿no? Pero como les comentaba, simplemente para efectos de darle un poquito más de seguridad, yo considero el ladrillo con este peso específico determinado como les había mostrado y además eso me permite estar un poco más tranquilo en relación a la consulta que hacían del mortero que está entre la unión de los ladrillos, ¿sí? Entonces, esas serían las cargas por los muros. Y antes de que se nos acabe esta sesión, creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Mejor voy a parar la sesión acá, por favor, y les voy a reenviar un enlace nuevo al grupo para continuar la clase, ¿sí? Es muy recomendable que en la memoria de cálculo que... Ahora sí, fíjense esto por favor.
Es muy recomendable que en la memoria de cálculo que ustedes hagan, coloquen este tipo de detalles, es decir, muros perimetrales, muro de ladrillo perimetral y muro de tipo soguilla. Y acá colocar las tablitas que les había mostrado, ¿no? O colocar esta otra tabla que dice muros de ladrillo interno tipo tabique. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra tabla? El espesor del muro. Fíjense que acá está 12 centímetros y acá está 18 centímetros, ¿sí? Entonces eso lo vamos a colocar también acá. Muy recomendable colocar estas tablitas con las cuatro opciones. A ver, lo vamos a cancelar, espérenme un segundito. Un poquito más pequeño. Ahí, ahora sí. Ahí. Ahí tendríamos una serie de valores y otra para muros internos, muros tabique. Ahí está. Sí, y adicionalmente, no sé si lo tengo en esta memoria de cálculo, para el parapeto, para la terraza. Ahí está. Perfecto. Entonces, los vamos a acomodar un poquito más. Y esto lo vamos a colocar acá. Creo que ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, es bueno hacer estas tablitas para discretizar muros con revoque de mortero en ambas caras, muros con revoque de yeso en ambas caras, muro con revoque de yeso y mortero y un muro con cerámica también, ¿no? En el caso de los muros internos, tendríamos las mismas configuraciones, solo que la única diferencia es estos datos que están viendo acá. Este dato que están viendo acá. El espesor del muro, simplemente la forma de acomodar el ladrillo disminuye mucho la carga y el resto de las variantes no tienen ningún problema. Algo más que me gustaría mostrarles acá, perdón, algo más que me gustaría mostrarles acá en relación a estos muros. Fíjense que en el caso del parapeto, obviamente también la altura del muro, fíjense que la altura acá me incide mucho en el peso del muro. Alguna vez, les comento que alguna vez alguno que otro supervisor siempre me ha observado estos valores de carga, 1.2, 1.100, 1.195 toneladas, ¿no? por metro lineal. Pero por lo menos desde mi punto de vista, y me gustaría también escuchar sus comentarios al respecto, no hay mucho donde perderse acá, ¿no? Simplemente poder multiplicar el peso específico por las dimensiones que tenga el muro y pare de contar, ¿no? En el caso del revoque de yeso, del mortero, los pesos específicos están definidos y tabulados en muchas normas, no solamente en el ASCE. Entonces, por lo menos de parte mía, siempre he estado a favor de tener estas cargas, aunque si uno se imagina 1 tonelada por metro lineal parece mucho, sí, sí, a mí también me parece mucho, pero bueno, es lo que finalmente sale de hacer el cálculo, ¿no es cierto? Lo que me gustaría mostrarles, sí, de manera complementaria, es qué dice la norma, o qué dice la SCE específicamente para los muros de partición. Y fíjense que hay algo muy curioso, y es que en el ASCE los muros de partición están en el capítulo de cargas vivas, ¿sí? Y tiene una pequeña razón y la explica también acá. Fíjense lo que dice: disposiciones para las particiones o divisiones. En edificios de oficinas y otros edificios, dice, donde la localización de las particiones están sujetas a un cambio, las disposiciones para el peso de las particiones deberán ser tomadas o consideradas, dice, donde no se muestren los muros de partición en las plantas. Es decir, si tú sabes que van a haber muros de partición pero no se muestran en las plantas, la carga de partición, dice, no debe ser menor a 15 pcf o 72 kilonewtons por metro cuadrado. En otras palabras, te está diciendo
el ASC. Para muros de partición, que tomes 80 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes también se los han indicado de esa manera, pero a mí también, y por mucho tiempo en la universidad nos habían indicado que la carga para muros divisorios, internos si se quiere, o divisorios, debe ser de 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Bueno, metro cuadrado, ¿sí? Entonces, era muy habitual, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, decir que las cargas para las cargas por muros que van a estar sobre vigas se las puede determinar como les acabo de explicar. Pero en el caso de las cargas para muros o muros internos de división o muros de partición, se puede representar con un valor de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y por mucho tiempo estuve en duda de dónde salía este valor, pero si se fijan, lo que recomienda la ASC para las divisiones es este valor de 100 kilogramos por metro cuadrado. Pero acá ya salta otra pequeña incertidumbre, y es la siguiente. Muchos me preguntan qué debemos hacer si nosotros hacemos y proponemos un cálculo estructural y colocamos no esta carga de 100 kilogramos por metro cuadrado en toda la losa, sino que calculamos las cargas como hemos visto acá, ¿sí? Y por ejemplo, en mi plano arquitectónico este sirve de acá. Supongamos que la planta de mi edificio o de mi losa, mi planta tipo tiene esta forma, ¿sí? Los muros, los muros que han visto, los muros perimetrales van a ir acá, sin ningún problema. Acá, muro perimetral, muro perimetral, muro perimetral. Supongan que acá tiene una fachada de vidrio y lo vamos a dejar así. Los muros perimetrales van ahí, no hay ningún problema, y se apoyan sobre las vigas, ¿sí? Estas de acá serían las vigas. ¿Sí? Una opción para los muros internos, todos los muros que van a estar acá para dividir los ambientes, es colocar una carga superficialmente distribuida de 100 kilogramos por metro cuadrado. Una opción mucho más real es considerar esos muros de partición en sus posiciones reales, es decir, suponer que un muro de partición va a estar acá, otro muro de partición va a estar acá, qué sé yo, otro muro de partición va a estar acá. Acá tendremos una puertita, un baño, qué sé yo, ¿sí? Algo así, simplemente a manera de ejemplo. Y que cada una de estas líneas azules representen las cargas que acabamos de calcular, estas cargas linealmente distribuidas y colocadas en la posición donde realmente van a estar ubicadas en la losa. Es decir, estas cargas, muros internos, estos de acá, estos muros internos serían estas líneas que están dibujadas acá, ¿sí? Que es mucho más real. Entonces la ASCE les recomienda considerar 80 kilogramos por metro cuadrado. Es un criterio bastante conocido, aceptado y además utilizado por muchos ingenieros, este valor de 100 kilogramos por metro cuadrado para considerar los muros internos, ¿sí? Lo que sí les puedo decir en relación a este valor, que no siempre es lo más crítico. Muchas veces, y me ha tocado verificar, que es más crítico modelar la losa con estas cargas linealmente distribuidas sobre la losa que con esta carga de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Eso por un lado. A la pregunta que hacíamos y que me hacen muchas personas también, ¿qué pasa si en el plano arquitectónico está así como lo están viendo acá, con los muros? Nosotros como ingenieros colocamos las cargas lineales donde realmente son, y de aquí a un tiempo viene el dueño y dice: no, yo no quiero este muro de acá, no me gusta, voy a hacer mi sala más grande
y esa sala más grande va a implicar que yo amplíe este muro hasta ahí, ¿sí? Y que seguramente voy a colocar unos muros divisorios más acá y acá, ¿sí? ¿Qué hacer en este caso cuando el propietario decide hacer esas modificaciones? Como proyectistas en la etapa de diseño, poco o nada se puede hacer. ¿Por qué? Simple y llanamente porque nadie tiene su bolita de cristal para saber qué es lo que se le va a ocurrir al nuevo dueño o al futuro dueño, ¿sí? En todo caso, cuando se tiene estos escenarios, lo más recomendable y lo que hay que advertirles siempre a todos los propietarios es que hagan una verificación y un recálculo estructural considerando la nueva ubicación de los muros, ¿sí? Es decir, considerar estos 100 kilogramos por metro cuadrado y suponer que se pueden mover los muros a diestra y siniestra no es muy cierto del todo, ¿ya? Y eso se los voy a demostrar cuando estemos en la etapa de los programas. Yo les recomiendo 100 veces más modelar sobre los programas estas cargas que están viendo acá. Obviamente acá vamos a tener una limitante principalmente en el ETABS y en el SAP, pero en el CIPECAD, por ejemplo, hacer esta modelación no reviste ningún problema, no es nada del otro mundo, ¿sí? Finalmente, y para aclarar, como les decía desde un inicio, lo que dice la ASCE, disposiciones para particiones, ¿sí? Pero esta es una norma americana pensada en Estados Unidos precisamente. Fíjense, y es algo muy curioso también, ¿qué es lo que pasa si nosotros ponemos esa palabra acá en el buscador? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes colocan esta palabra, partitions, fíjense qué imágenes les sale, ¿no? Muros de cristal, ¿no? Muros con una pequeña estructura de carpintería de aluminio, estos muros que son decorativos, ¿no? Tal vez estos de acá, seguramente han visto en salones de evento que son persianas deslizables, es decir, son muros, sí, son muros divisorios o son muros de partición, pero estos muros de partición para nada, estos muros de partición, sí, estos muros de partición para nada se parecen al peso que tiene un ladrillo de un muro de ladrillo, perdón, ¿no? Entonces, esa es una razón más para que en nuestro medio usualmente se suele considerar estos valores de 100 kilogramos por metro lineal, simplemente como una recomendación. Entonces, en relación a las cargas muertas, independientemente de las cargas en las losas, siempre vamos a necesitar determinar cargas linealmente distribuidas, tanto para los muros perimetrales como para los muros internos. Y como han visto, en el caso de que ustedes tengan este tipo de muros movibles, el ASCE les recomienda que tomen como una carga viva y no así como una carga muerta, ¿sí? En nuestro medio, ¿cuál sería mi recomendación para principalmente los edificios de departamentos? Tomarlo siempre como carga muerta, porque pese a que a futuro puede venir un nuevo dueño y decir, no, quiero modificar mi sala o quiero modificar mi cocina y hacer cambios, etcétera, etcétera, esas modificaciones escapan a nuestra responsabilidad y por ende deberían ser parte del trabajo de un nuevo ingeniero que haga una verificación estructural, ¿sí? Eso sería en relación a los muros tanto internos como los muros externos. Entonces no sé si alguno tiene alguna consulta en esta etapa. Me gustaría escucharlos por favor, si es que hay algo que de repente no ha quedado muy claro o hay algo que quieran que se aclare. Los escucho por favor. ¿Todo claro? Para pasar a las cargas vivas. ¿Sí? Bueno, perfecto entonces. Hablemos ahora de lo que son las cargas vivas. ¿Sí? Y una pequeña definición que está casi de memoria en la cabeza son cargas que pueden variar en su magnitud, posición en la estructura. ¿Sí? Esa es una carga viva. Es una carga que, a diferencia de las anteriores, de las cargas muertas, no siempre va a estar en el mismo lugar
y no siempre va a tener la misma magnitud, ¿sí? ¿Qué se hace para determinar una carga viva? La verdad que en una carga viva no hay mucho misterio. Y fíjense, el mismo capítulo 4 de las cargas vivas resume todo en una tabla y dice que esta tabla se va a llamar cargas mínimas uniformemente distribuidas, cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas, y lo único que hay que hacer es, dependiendo de lo que uno esté diseñando, entrar a la tabla y determinar el valor de la carga. Por ejemplo, un valor con el que siempre me gusta empezar, las áreas de asambleas. ¿Qué es lo que dice la norma americana en relación de las áreas de asambleas? Si son sillas fijas, vamos a tener 60 PCFs. Ya les había dicho que multiplicamos esto por 5 y tenemos aproximadamente en kilogramo fuerza por metro cuadrado. Es decir, en un área de asamblea, llámese auditorio, llámese de reuniones, donde sea un ambiente grande, o tal vez un cine también, yo creo que entra ahí. Si las sillas son fijas, están pegadas al piso y no se pueden mover, 300 kilos por metro cuadrado. Si las sillas son movibles, fíjense cuánta diferencia hay, 100 kilos perdón, 500 kilos por metro cuadrado, multiplicándolo por 5, ¿sí? Y me gustaría hacer énfasis en este valor, y no sé si es que todos recuerdan su época de la universidad, especialmente los que hemos estado en universidades estatales. Cuando es época de exámenes, los auditorios son a full, ¿no? Da examen el que consigue silla y el que consigue espacio, es decir, muchas veces estamos dando exámenes lado a lado, cabeza con cabeza, por la alta demanda que tenemos de estudiantes en las universidades. Entonces, esa es una simple y consistente razón para que en una misma área de asamblea, con sillas fijas o con sillas movibles, tenga tanta diferencia de carga, ¿sí? Del mismo modo, ustedes en esta tablita, por ejemplo, van a encontrar cargas para hospitales. Para las salas de operación y laboratorios dice 60, 6 por 5, 30, estaríamos hablando de 300 kilos por metro cuadrado. Para salas de pacientes o salas de internación, 40, es decir, 200 kilos por metro cuadrado. Esto de los corredores o los pasillos, que es muy importante. Dice pasillos arriba del primer piso, 80, es decir, 400 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? En un pasillo, déjenme verlo, déjenme ver, a ver si lo puedo buscar acá, a ver si nos ayuda el internet. Corredor, no, pasillo, entonces, pasillo universidad. No tengo una foto representativa como la que estoy buscando, pero tal vez esta sirva. Fíjense qué es lo que pasa con los pasillos y los corredores. Todos los pasillos que están por encima del primer piso, dice la ASCE que deben ser 80 PCF, es decir, 400 kilos por metro cuadrado. Si ustedes van al apartado específico de corredores, no sé si lo tengo por acá, fíjense, acá está, pasillos por encima del primer piso y pasillos del primer piso. Los pasillos que están por encima del primer piso siempre van a tener una menor carga viva, y los pasillos del primer piso siempre van a tener una mayor carga viva. Y aún más, fíjense que en las escuelas los salones de clase dice que deberían tener 40 PCF, es decir, 200 kilos por metro cuadrado. Si un salón de clase tiene 200 kilos por metro cuadrado, ¿por qué tendría que diseñar el pasillo con el doble, con 400 kilos por metro cuadrado? Simple y llanamente porque cuando todas las personas terminen sus clases van a salir a los pasillos. Por ende va a existir una mayor concentración de gente. Fíjense esta otra foto que está mejor. En un pasillo a la salida de las clases siempre va a haber mayor concentración de gente. Ahora, ¿por qué hay más carga en el pasillo del primer piso que en el pasillo del segundo, tercer, cuarto, quinto piso? Porque tarde o temprano todos los que están en los últimos pisos van a bajar al primer piso y por ende a la planta baja para salir de la edificación. Esa es la razón para estos valores de cargas, ¿sí? Ahora bien, aprovechando que estamos hablando de las unidades educativas, hay que hacer acá un paréntesis bien importante. La norma, una vez más, es americana,
¿sí? Y en Estados Unidos dicen que diseñan sus unidades educativas, sus escuelas o universidades tal vez, con 200 kilos por metro cuadrado. La gran pregunta, ¿será que en nuestros colegios en Bolivia, especialmente en las entidades fiscales, esa carga de 200 kilos por metro cuadrado es suficiente? Tengan en cuenta que en una universidad, en un colegio de Estados Unidos, ¿cuántas personas hay por aula? Seguramente 10, 12, 15, ¿no? Tengo amigos de colegio que tenían compañeros de clase que llegaban hasta los 40, 50, incluso alguna vez creo que en mis primeros cursos de colegio hemos llegado a los 60, 60 alumnos, ¿no? Entonces, esta carga para nada es representativa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si vamos a hablar de cargas vivas, lo más recomendable es que entren al ASC y utilicen la tabla. Esta tabla de acá, ¿sí? Usar la tabla y lo vamos a poner así. Usar la tabla, ¿sí? Pero esta tabla tiene que ser usada con mucha mesura, es decir, los valores que están acá son referenciales y sí nos pueden servir en la mayoría de las situaciones, como es el caso de los hospitales, por ejemplo, que les había mostrado, de las áreas de asamblea, que ahí no va a haber mucha diferencia, pero en este caso sí va a haber una diferencia, como es el caso de las unidades educativas, ¿sí? ¿Qué es lo que les recomiendo? En los documentos que les he facilitado, en la carpeta de bibliografía hay varios reglamentos, simplemente a manera de ejemplo. El Código Técnico de la Edificación, que es el código que se utiliza en España y que es muy mencionado en el libro de Jiménez Montoya. Fíjense que este Código Técnico de la Edificación también habla de cargas vivas y cargas muertas, como muchas otras normas, ¿sí? Pero en relación a las cargas vivas o a los valores de sobrecarga que le llama ya, ellos tienen una tabla un poquito más concisa. Y me voy a remitir a este ejemplo. Fíjense qué es lo que dice. Zonas de acceso al público, ¿sí? Una zona de acceso al público con asientos fijos dice 4 kilonewton por metro cuadrado, es decir, 400 kilos por metro cuadrado. ¿Qué es lo que decía el ASCE? El ASCE no habla de zonas de acceso al público, pero una zona de acceso al público hace referencia a concentración de gente masiva, ¿no? Con sillas y mesas, perdón, con asientos fijos, 400 kilos por metro cuadrado. ¿Qué es lo que decía el ASCE? Un área de asamblea puede entenderse como un área de acceso al público. Fíjense, con sillas fijas ellos dicen 300. Entre 300 y 400 hay mucha similitud, ¿no? Esta otra, sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas, como vestíbulos, edificios públicos, administrativos y hoteles. Esto puede entenderse como una sala de auditorio que no tiene sillas fijas, que tiene sillas movibles. Fíjense qué es lo que dice, 500 kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Qué decía el ASC? 100 PCFs, que en otras palabras, 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Otra de acá, zonas comerciales, supermercados. Fíjense que no importa qué normativa estén utilizando ustedes, siempre van a tener una tabla de cargas vivas. En este caso, esta es una tabla de la norma española, ¿sí? Del Código Técnico de la Edificación. Les muestro otra y que sirve mucho y se usa también mucho para diseñar unidades educativas acá. Esta que es la norma de estructuras de Perú, la norma E.020, la norma de cargas. Como todas las normas de cargas, habla de cargas muertas, cargas vivas y otros. En el capítulo 3 tenemos cargas vivas. Dentro del capítulo 3, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una tabla, ¿sí? Fíjense, bibliotecas, salas de lectura, centros de educación, los peruanos dicen 250 kilos por metro cuadrado. Fíjense que es muy conveniente tomar este valor como referencia porque es más cercano a nuestra realidad, es decir, una unidad educativa en el Perú se parece mucho más a una unidad educativa en Bolivia de lo que se parece a una unidad educativa en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Y además acá tenemos este valor también que es muy útil como referencia de 350 kilos por metro cuadrado para los talleres. Tengan en cuenta ustedes ahora que de acuerdo a la ley Avelino Signani, para empezar, en teoría solamente debería haber máximo 25 alumnos por aula, en teoría, ¿no? Sabemos que la realidad es otra.
Pero además de eso, las unidades educativas tienen que considerar espacios para talleres, para que los bachilleres salgan con una profesión de técnico medio. ¿Cuál es la mejor referencia que les puedo dar para esa carga? Este valor, 350 kilos por metro cuadrado. Fíjense que tiene hoteles, tiene hospitales, tiene industria y demás, y son muy similares a los que propone también la ASC. Fíjense, lugar de asamblea con asientos fijos, con asientos movibles, salones de baile, restaurantes, etcétera, etcétera, oficinas. Algo que también se pregunta mucho, viviendas, ¿cuánto debería ser la carga viva en edificios de departamentos? Una carga viva suficiente de 200 kilos por metro cuadrado, siempre y cuando sea un departamento común y corriente. En un departamento común y corriente normalmente pueden vivir, qué sé yo, una familia, estimo que de unas 8 7 personas me parece algo racional, tal vez incluso mucho menos dependiendo la ciudad, ¿no? Pero para 7 8 personas una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado es suficiente. Y tomen en cuenta también que eso es lo que dice el ASC, ¿no? Déjenme buscar acá. ¿Dónde está lo que dice la ASC? Residencial. Residencial. Familias de una y dos familias, dice. Áticos, nada que ver con nuestra realidad, nada que ver los áticos. Esta de acá. Todas las otras áreas, excepto las escaleras, 40. 5 por 4, 20, es decir, 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Cuartos públicos y corredores de servicio, bueno, dice 500 kilos, pero seguramente son para ambientes más grandes. Entonces, resumiendo un poco, independientemente de la normativa que ustedes vayan a utilizar, lo único que hay que hacer cuando se tiene una carga viva es recurrir a una tabla como la que les estoy mostrando de acá. Ahí, usar la tabla, ¿sí? Y a manera de ejemplo vamos a ver una más. ¿Cuál podemos ver? Esta de acá, de los argentinos. Acciones sobre las estructuras, acciones permanentes y sobrecargas, reglamento. Entonces, en el capítulo de cargas vivas, con seguridad que vamos a encontrar igual una tabla. Acá está. Y del mismo modo me lo voy a llevar a mi pizarrita. Ahí está. Entonces, usar la tabla. ¿Sí? No importa en qué país estén, siempre van a tener una tabla de cargas vivas independientemente de la norma. Y tal vez no curiosamente, ¿no? Algo bastante razonable es que los valores en común de estas tablas son muy similares. Es decir, si acá dice para departamentos 200, aquí te tiene que decir 200, aquí 200 y aquí 200. No es razonable que acá te diga 200, aquí 500, aquí 300, aquí 400, ¿no? Van a ver que no, esos criterios no se mezclan, ¿sí? En relación a las cargas vivas, eso. Algo más para terminar esta parte. Y permítanme abrir una pequeña presentación. A ver si me da nuestro tiempo. ¿Dónde estoy? Acá. Esta presentación que van a ver también se las he facilitado. Es este documento que está en la carpeta de archivos que dice presentación CSIC. Fue una presentación que realizamos en la Sociedad Científica de Ingeniería Civil de la Universidad Mayor de San Simón, y fue una ponencia justamente para hablar de todo esto de las cargas, ¿sí? Solamente tienen que descomprimir el archivo y ejecutar el archivo y abrir el archivo ejecutable, perdón, ¿sí? Entonces, acá. Esperemos que cargue. Ahí va cargando. Ya, presentar. Vamos a pasarnos a la parte de las cargas vivas.
Esto de las cargas muertas es básicamente lo que les había comentado. Estoy acá donde estamos, cargas vivas. Fíjense que en las cargas vivas lo único que hay que hacer es ir a una tabla, ¿sí? Pero quiero mostrarles también este documento y me parece muy importante. Fíjense, son unas fotitos extraídas de este libro, Guías y especificaciones para el diseño de puentes peatonales, en la página número 3. Coloca una serie de fotitos y en cada una de estas fotitos muestra cuánto sería la carga que representa. Fíjense que esta concentración de personas equivale a una carga de 250 kilos por metro cuadrado. Esta concentración de personas equivale a 500 kilos por metro cuadrado y esta concentración de personas equivale a 750 kilos por metro cuadrado. Es decir, cuando ustedes diseñan una unidad educativa con 250 kilos por metro cuadrado, la norma de fondo les está dando mucha seguridad y está suponiendo que esta va a ser la densidad de carga, ¿sí? Y es un dato que es muy importante porque nos permite entender de mejor manera cómo trabajan las normas, ¿sí? Y ese datito igual me lo voy a copiar en mi documento, en mi pizarra, para tenerlo presente, ¿sí? Entonces, muchos pueden pensar que de repente las cargas que determina, y pasa mucho normalmente cuando estamos empezando, y seguramente a muchos les ha pasado, que tienen mucho miedo para determinar las cargas o en sus primeros cálculos les entra mucho miedo y muchos no llegamos a dormir bien, pero lo cierto es que si hacemos las cosas de manera responsable, obtenemos siempre un respaldo a todos los cálculos que hacemos. Fíjense que todo lo que yo les estoy presentando acá tiene un respaldo que no es mío, ¿no? Es un respaldo basado en normas y en criterios de cálculo, procedimientos de cálculo que no son desconocidos para ningún ingeniero y que son fácilmente respaldables y demostrables, ¿sí? Pero tengan presente siempre esta información. Los valores que están en las cargas son valores muy seguros. No vayan a mayorarlos más de lo que son. Tenía amigos que en el caso de la carga viva para un departamento le querían colocar hasta 300 kilos o 250 o más porque tenían la susceptibilidad de que puede haber una fiesta, una reunión, y es lo que muchos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tengo una fiesta en mi casa? ¿Mi losa aguanta o no aguanta? Creo que con estas imágenes se disipan muchas de esas dudas, ¿sí? Entonces, en relación a las cargas vivas específicamente para edificios, esos son los valores que les puedo presentar, ¿sí? Me gustaría entonces ahora, por favor, si es que alguno tiene alguna consulta, que la pueda hacer para que podamos atenderla, ¿sí? Los escucho, por favor. ¿Hay algo que de repente no haya quedado claro en las cargas vivas? A manera de comentario, muchos me han preguntado, tal vez en un edificio de parqueo. Curiosamente, en un edificio de parqueos para vehículos subutilitarios, los famosos sub, 200 kilos por metro cuadrado es suficiente, ¿sí? Y eso está también explicado y respaldado en el ASC. Algo que me han preguntado también en algún hospital, carga de un helipuerto, también está en la tabla del ASC un valor referencial, pero requiere un estudio un poquito más detallado. ¿Alguna otra carga viva especial que me han preguntado? Creo que salones de baile. Los gimnasios. Los gimnasios en el ASC, una carga para gimnasio dice 500 kilos por metro cuadrado. Y ahí me preguntan y me dicen, ¿eso incluye el peso de los equipos, sí o no? Mi respuesta es que sí, porque cuando ustedes consideran 500 kilos por metro cuadrado, están suponiendo que va a haber esta concentración de gente. Y obviamente en ningún gimnasio va a haber esta concentración de gente, ¿sí? No sé si tenemos alguna consulta. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Ángel, te escucho. Había consultas en el chat. Ya, gracias por avisarme. Sí, hay gente que no tiene micrófono. A ver, ¿podrían compartirnos la memoria de cálculo, por favor? Sí, esta la tienen la carpeta que les he dado. ¿Cómo sería más recomendable adoptar las cargas de los muros? ¿Superficial o por metro lineal? Yo les recomiendo lineal.
por metro lineal porque es más crítico, produce esfuerzos más críticos en la losa que una carga superficialmente distribuida. Y les voy a dar un ejemplo bien concreto de eso, ¿sí? ¿No sería más conveniente prever el tema de los muros para un futuro traslado? De seguro que sí, pero el pequeño problema es quién te dice dónde lo van a trasladar. Cuando tú estás diseñando, se supone que la obra no se ha construido, que recién se va a ejecutar. Y posiblemente de lo que tú termines tu diseño, el proyecto se va a ejecutar de aquí a unos 5 o 6 meses, se va a empezar a habitar de aquí a 1 o 2 años. Cuando se habite de a 1 o 2 años después de que tú hayas terminado tu trabajo, recién puede venir un dueño y decir quiero mover los muros. Entonces acá está el problema. Sí sería bueno saber cómo se van a mover, ¿no? El problema es cómo saberlo. Ahí está el pequeño detalle. ¿Se tiene algún peso por metro cuadrado sobre la losa del muro? Ahí está, ya les había explicado el peso por metro cuadrado recomendado por la norma 80, pero eso está orientado más a muros muy fáciles de mover, no muros de ladrillo. Una recomendación que viene desde la universidad y que muchos ingenieros comparten, los 100 kilos por metro cuadrado. Podría explicar la carga viva de un elevador. Perfecto. Esto lo vamos a ver después de las cargas vivas, por favor. En voladizos, ¿cuánto sería la carga viva? Esta es buena pregunta y gracias por hacerla. Y si un edificio tuviera un tanque elevado, esto del ascensor y del tanque elevado lo vamos a explicar detalladamente, no se preocupe. En el voladizo, fíjense que el ASCE dice que en los balcones, que nosotros entenderíamos que son voladizos, la carga debe elevarse en un 50% más. Y está acá. Balcones, dice, ¿no? Y para estar seguros de que mi traducción de balcones es la traducción verdadera, vamos a colocar como les había mostrado en internet, que es la mejor manera para verificar esto. Ahí está. Ahí está, en balcones. ¿Sí? En todos estos lugares, como están viendo en las fotitos, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta que me hacían? Era balcones, ¿no? A ver, balcones decía. Ah, voladizos, sí, bueno, voladizos balcones, ¿no? En voladizos balcones, ¿qué es lo que dice el ASC? Aumentas la carga 1.5 veces del área servida. Es decir, si es un balcón de un dormitorio, el dormitorio tiene 200 kilos por metro cuadrado, lo aumentas un 50%, es decir, 300 kilos por metro cuadrado. Si tienes un auditorio y las cargas son 500 kilos por metro cuadrado y ese auditorio tiene un balcón, un área de esparcimiento, qué sé yo, los 500 kilos por metro cuadrado serían en el balcón 750 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que dice en relación a los balcones, ¿sí? Entonces, ahora sí, no sé si alguno tiene alguna otra consulta. ¿Está todo claro? Pero disculpa, vamos a ver algún ejemplo de cómo cargar una cubierta que no termine en losa. Una cubierta que no termine en losa, sí, sí, claro. Sí, sí, no, O no hay problema. sea, por ejemplo, que sea una teja colonial. Sí, 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 claro, no se preocupen. El curso es determinación de cargas en edificios y en cubiertas. Ahora, en cubiertas no importa lo que tengamos, teja colonial, teja metálica, teja plástica, sí lo vamos a ver, no hay problema, Ángel. Ah, ya, gracias. De nada. Bueno, entonces si no existirían más preguntas, voy a finalizar la clase hasta acá.